Bienvenidos, soy Marlon Puertas y esto es Focus en Democracia. La Revolución Ciudadana se planteó como una de esas metas, transformar la Universidad Ecuatoriana. Y ciertamente hay que reconocerlo, el gobierno ha destinado ingentes recursos y muchos esfuerzos para este objetivo. Eso es un mérito que hay que decirlo. Pero también hay que decir que no todo había por hacer en la Universidad Ecuatoriana. Se conocía de valiosos esfuerzos de destacados catedráticos que lucharon permanentemente por ubicar a la academia en el sitial que se merece. Pero como parece una política de este gobierno, aparentemente todo lo que se hace, todo estaba por hacer y todo se ha hecho en estos 9 años de gestión. Hay que decir que obviamente se han hecho cosas bien, se han hecho cosas mal. Y queremos analizar la situación de la Universidad Ecuatoriana actual y por eso hemos invitado en esta ocasión a la doctora Mónica Mancero, que es profesora académica, catedrática de la universidad. Estuvo en el Instituto de Altos Estudios Nacionales y actualmente da cátedra en la Universidad Central. También fue columnista del Telégrafo, de donde salió en medio de una polémica. También nos acompaña el doctor Marco Villarroel, que fue decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central y actualmente sigue siendo profesor de ese centro de estudios superior. También es presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha y es un académico con más de 30 años de experiencia en las aulas. Son dos reconocidos profesores. Esta va a ser una conversación de alto nivel. Aquí el único que no es profesor universitario soy yo y no lo seré además porque no tengo los requisitos, las maestrías que son necesarias ahora. Así que déjenme decirle que los envidio por esa carrera, ese oficio que tienen ustedes que realmente me parece muy importante. Hay que decir que este gobierno ha hecho algunas cosas, bastantes cosas en realidad en materia universitaria. Creó 4 universidades públicas, cerró un buen número de universidades de garaje, adoptó un sistema de evaluación permanente a las universidades. ¿Qué más? Dio recursos, millonarios recursos a las universidades y puso más requisitos a los profesores y más exigencias a los estudiantes para mejorar, para elevar el nivel académico. La pregunta es, Mónica, empiezo con usted. ¿Esto fue suficiente para ya ubicar a la Universidad Ecuatoriana en un mejor sitial del que estuvo? Sí, gracias, Marlon, por la invitación. Realmente el gobierno tuvo desde su inicio un afán de refundación de varias cosas, entre esas del sistema universitario en el Ecuador. Y ese afán refundacionista, diríamos, del régimen en varios aspectos, no solamente en educación superior, le ha llevado a desconocer a veces la institucionalidad ya establecida del pasado, la trayectoria de nuestro país en varios ámbitos, ¿no? Ciertamente que habían cosas que cambiar y que se han dado, digamos, un golpe de timón para redirigir algunas cosas y que también desde los sectores universitarios había esta necesidad de cambios. Sin embargo, ni la creación de universidades, me parece que fue una política apropiada, creación de 4 nuevas universidades, como lo mencionó, porque evidentemente en la Ley de Educación Superior se hizo una moratoria a la creación de nuevas universidades por el número de universidades que existían. Y en esta misma ley, contradictoriamente, se crean 4 nuevas universidades. ¿Con qué objetivo? Pues de encaminar estos distintos, tanto lo de artes, lo de ciencia y tecnología, etcétera, pero bajo una hegemonía del Ejecutivo. O sea, estas universidades han sido gestionadas directamente, y eso es lo que habría que evaluar, que también les ha ido a estas universidades que han sido totalmente tuteladas desde el propio régimen. Por el gobierno. ¿Qué tiene de malo que el gobierno tutele una universidad, Mónica? Creo que digamos, malo per se no puede ser, sino que, por ejemplo, aquí estamos viendo ya los efectos de estas políticas, ¿no? Porque tanto IQIAM, esta universidad amazónica, en donde no hay estudiantes amazónicos, se acaba de decir, hay muy pocos amazónicos, y ACHAE, con todos los problemas de corrupción que hemos visto, inclusive, ¿no? de dispendio de recursos, además de eso, un proyecto en sí mismo inviable, diríamos, gastando ingentes cantidades de recursos porque no tiene esa perspectiva para desarrollarse, digamos, un proyecto en sí que está mal concebido, diríamos, empezar con estudiantes de pregrado,
para luego desarrollar un gran proyecto de ciencia y tecnología no es algo que pueda explicarse en sí mismo. En fin, todo esto nos da a entender que, digamos, estas universidades que pretendían imprimir este cambio, porque desconocían a las otras universidades ya existentes, el gobierno finalmente no llevaron, y eso significa, no llevaron, digamos, a la realización de ese cambio, y eso finalmente significó que la autonomía universitaria es vulnerada, y es importante la autonomía porque el pensamiento tiene que ser autónomo. Significó el nacimiento de estas 4 nuevas universidades como también un nuevo inicio para la Universidad Ecuatoriana, tal vez dejando entender que las viejas universidades correspondían al pasado, a unas formas que no querían repetirse, no querían parecerse en nada, en realidad, a lo que ya había existido. Y se desechó, me imagino, avances importantes en la Universidad Ecuatoriana, Mónica. Así es, trayectorias como, por ejemplo, en el propio ámbito tecnológico de las politécnicas. También habían facultades de pedagogía en varias de las universidades, por ejemplo, y sin embargo se conformó una universidad pedagógica en Azogues que no termina de arrancar, ¿no? Una universidad de las artes, que digamos también hay universidades que tenían esas potencialidades, en fin. Pero sí, creo que hay un desconocimiento de la trayectoria y un afán de refundación, pero también una imposibilidad de negociación con los actores académicos. Lo que me parece a mí que demuestra también esto en el fondo es que no ha habido una voluntad de negociar con esto que es denominado, si se quiere, una autoridad cultural. La autoridad política no quiso negociar con una autoridad cultural que al final es la representación de la academia, de la intelectualidad. No se estableció ningún tipo de diálogo, de negociación, ni siquiera para la propia promulgación de la Ley de Educación Superior. Es decir, ya conversaremos de la aprobación de la ley en los términos que se dio. Doctor Villarruel, usted es un profesor de la Universidad Central. Usted es de aquellos que se considera que la Central ha sido maltratada, por ejemplo, en asignación de recursos, por justamente asignar estos recursos, o una gran cantidad de estos recursos, a las nuevas universidades, las emblemáticas del gobierno que quiere, obviamente, que sean su producto estrella en materia universitaria. Me parece que no tanto el prejuicio es de ese, ¿no? Porque de hecho, el gobierno ha entregado importantes recursos a la universidad pública, particularmente a la Central. Especialmente antes, cuando había otra autoridad universitaria que tuvo una etapa muy cercana de acercamiento bastante pronunciado, aunque después habría un alejamiento público, olímpico y en contornos dramáticos inclusive. Pero el problema no es ese. En realidad, ahora nos estamos dando cuenta que lo que el gobierno ha hecho con la educación superior es más un grito en el desierto, una especie de iniciativa traída, importada de un poco de realidades europeas, norteamericanas, tratando de modernizar el modelo de Bolonia que estaba vigente antes de la presencia de la Revolución Ciudadana. Hay que señalar un asunto. Yo me permití hacerle una entrevista al presidente Correa a las 3 o 4 semanas de haber asumido su mandato. Y objetivamente tenemos que tratar el tema de la educación y particularmente de las universidades. Entonces, a la pregunta que qué planteamiento tiene su organización con respecto a la universidad, dijo nada, ninguna. Aquí todo lo hará el CONESUB, porque en ese entonces existía el CONESUB. En ese momento. Lo que sí es, dijo, yo, con esa actitud que tiene, no le daré ni un solo centavo a la universidad, porque a mí la universidad me cuesta más que la educación básica. Bien, eso fue en el 2006, 2007. Las cosas han cambiado totalmente. Primero porque la educación básica sí ha recibido recursos y la universidad, en general, especialmente la universidad pública, también ha recibido recursos. Como nunca antes, siempre se jacta el gobierno de decirlo, porque obviamente también ha tenido el suficiente flujo. Pero hay un dato ahí es importante, mire. El gobierno ha dicho en su informe que ha entregado a la educación universitaria el 2% del Producto Interno Bruto, ¿no? Vistas las cuentas, el Sistema Nacional de Universidades del CENESID, ¿no?, ha recibido aproximadamente 1.200 millones de dólares. Con eso ha manejado sus recursos. Pero los 1.200 más los ha manejado directamente el gobierno. En proyectos como Yachay, en proyectos como el de las universidades, en proyectos
fracasados, como el sistema este de los viejos sabios, del Prometeo, y otras aventuras. Lo que pasa es que en educación superior se han hecho demasiadas aventuras. Lo de las 4 universidades que ustedes han señalado es una aventura costosísima que no da ningún resultado, y sobre su origen hay una historia que ojalá se la pueda comprobar, en el sentido que fueron creadas estas universidades por favores políticos para votos en la Asamblea Nacional. Favores políticos Claro. de legisladores. De votos, claro. Hablamos de la ubicación geográfica de las universidades. Sí, claro, es decir, legisladores de esas provincias, y voy a dar la fuente, la señaló el doctor Enrique Ayala Mora, hace tiempos, no ahora, cuando hay un conflicto agudizado, que la creación de las universidades fue hasta cierto punto inesperada y quizás hasta ficticia, porque la Constitución prohibía la creación de universidades, precisamente por la experiencia ¿Hay algún anterior. caso específico que podamos mencionar, conocer aquí, de ese favor político que se cumplió? Eran los votos para la aprobación de las reformas a la nueva Constitución. Suena realmente un poco descabellado pensar que el gobierno haya tomado una decisión en ese sentido, cuando más bien se hablaba políticamente en el discurso que se quería distribuir, descentralizar, que ya no sea Quito o Guayaquil, sino más bien dar oportunidades, obviamente, a ciudades como Azogues, en este caso Urcuquí, en Imbabura, abrir espacios en Amazonía. O sea, se pensó que funcionaba más bien en torno a eso, ¿no? Pero, Mónica, le pregunto, alguien tiene que haber maquinado, ideado un plan para la educación superior que responda al desarrollo de un proceso ordenado para ir cumpliendo metas, para ir evaluando resultados. Han pasado 9 años, tenemos una ley ya vigente nueva de educación superior que lleva 5 años. ¿Se han hecho ya esas primeras evaluaciones y resultados de los cambios que buscaba el gobierno? Bueno, evaluaciones suficientes me parece que se están trabajando en la propia academia. El gobierno realmente tiene bastante celo en mostrar los datos. Es muy difícil poder evaluar. ¿Hay resultados públicos? No, hay muchísimo celo en mostrar estadísticas, en mostrar resultados. Lo que sí hay es una difusión de una propaganda, digamos. ¿Y quién es el ente obligado a transparentar estos Bueno, resultados? ahí hay un problema, ¿no? Porque en la Constitución está aprobado que los organismos que van a regir la educación superior es el Consejo de Educación Superior, el CES, ¿no? Que era el que reemplazaba al organismo anterior. Pero, y bueno, el CES es que tiene la otra facultad que ya existía antes, una instancia de acreditación, no es que se le invente este gobierno, eso ya existía, la acreditación, pero con el organismo anterior, el CONEA. Entonces, pero esas instancias, si bien están constitucionalizadas en la Ley de Educación Superior, se crea el CENESID y se le da todo el poder, todos los recursos, se le entrega realmente la dirección de la educación superior. Entonces, este fue el golpe realmente a la autonomía universitaria en la Ley de Educación Superior. Es decir, la jefatura de la universidad está en el CENESID. Está en el CENESID. Si vemos en cuanto a la composición, digamos, a los recursos que maneja, a las atribuciones que tiene, definitivamente está en el CENESID, no así en el CES, que es el consejo que se integró por, bueno, de acuerdo con, se hicieron inclusive concursos, algunos de ellos son independientes, académicos, ¿no? Pero mayoría también en el CES lo tiene el Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Un sistema de gobierno universitario, si comparamos con otros sistemas de gobierno universitario a nivel de América Latina, el del Ecuador es uno de los más concentrados en dirección desde el Ejecutivo. Eso significa que la autonomía universitaria está en entredicho, porque se supone que la autonomía, aparte de ser una autonomía de cátedra, y esto también supone una autonomía para gestionarse, ¿no? La universidad, esto era lo que tenía, y eso era lo que fue impulsado desde las reformas de Córdoba, ¿no? Y en eso hay un retroceso, Mónica. ¿Usted detecta tal vez un retroceso, que antes había un poco más de independencia de las universidades respecto al gobierno de turno? Sí, yo creo que indudablemente sí lo había. No quiere decir que todo ha funcionado de mil maravillas. Había problemas en la universidad, habían varios conflictos, pero eso no significa que, digamos, el sistema como tal debe retomar su autonomía, no debe generar una reforma a la Ley de Educación Superior, que nació finalmente con visos de inconstitucionalidad, porque no fue respetado. Digamos, un acuerdo que se llegó en la negociación de la ley, al final fue a través del veto del Ejecutivo que se aprobó un montón de cosas que resultaron inconstitucionales. Doctor, la Universidad Central, ¿cuál ha sido la evolución en el sistema académico de la Central en todos estos 9 años? ¿Favorable, desfavorable? ¿La ley cómo influyó en eso? Me parece que es importante reiterar el hecho de que
si hay algo contradictorio que sucedió a partir del advenimiento del régimen del economista Correa, es haberle entregado tanta autoridad en el tema de universidades al CENESID. CENESID en cualquier parte, CENESID hay con variación de las letras en Colombia, en México, son entidades muy fuertes, muy bien financiadas para el fomento de la ciencia y la tecnología. Pero aquí, y hay que señalar, ojalá tengamos oportunidad, por la mentalidad de alguna persona, se le dio todas las atribuciones, como ha dicho Mónica hace un momento, al CENESID. En este momento el CENESID tiene 829 empleados y contradictoriamente maneja 72 universidades. ¿Cómo es posible que el CENESID, que está encargado del desarrollo de la energía nuclear, de las ciencias médicas, de las ciencias físicas, matemática, ¿no? Impulsando la investigación en el sector público y privado, tenga que manejar el tema de la elección de la FEUE o del rector? Eso no tiene nada que ver en Temas absoluto. administrativos. Y temas administrativos. Hay una serie de organismos que en vez de orientarse al mejoramiento del nivel académico de las universidades, los ha entorpecido totalmente, contradiciendo esta realidad a la propaganda gubernamental. El CEAS, el CES, todos con mayoría gubernamental, todos con un conjunto de personas que han venido al manejo de la educación superior muchas veces sin experiencia. El propio director de CENESID tuvo muy poco tiempo de profesor en la Flaxo, no tiene PhD, que es la bandera que ha manejado el gobierno en este momento. Y en este mismo sentido, nosotros nos estamos dando cuenta que las mediciones que se han hecho ya sobre el desarrollo de las universidades son precarias, a pesar de que son muy, muy reservadas. Por ejemplo, el número de estudiantes que obtienen matrícula ha disminuido. ¿Hay algún otro indicador de calidad? Por ejemplo, el rendimiento de los profesores, la producción académica, el poner efectivamente ya en el papel los resultados de las reformas. Eso no es posible por lo intrincado que es. Pongamos un ejemplo. En los organismos de gobierno de las universidades, aparte de que tiene mayoría el gobierno, no tienen acceso los gobernados. Ese es mi punto particular de vista. Es decir, el gobierno en casi todos los sectores no permite, por ejemplo, a los rectores estar en las instancias de gobierno. ¿Por qué? Porque deben ser evaluados. En los consejos directivos de las instituciones de educación media ya no hay presencia estudiantil. Casi no hay presencia docente como tal, como gremio, digámoslo. Ya no existe. ¿Y la presencia de dónde deriva entonces, Marco? ¿Quién envía a los delegados? ¿Quién tiene la influencia sobre esos delegados? ¿De dónde viene? De las diferentes instancias del gobierno. Por ejemplo, las elecciones para delegados de CEACES han sido siempre trabajadas muy bien desde organismos como, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el que pone todas las autoridades. Entonces, desde ahí nosotros podríamos comenzar a pensar en que si es factible, viable este proyecto. Pero ¿cuál proyecto? El problema es que además, aparte de desarrollar la ciencia y tecnología para afianzar la matriz productiva, ¿no? La otra idea es del señor Ramírez, al que me referí ahí un momento, es que en vez de exportar petróleo y banano, exportemos talento humano. Entonces a eso seguramente se debe que hayan disposiciones absolutamente difíciles de entender. Por ejemplo, obligar a todos los profesores universitarios a hacer investigación científica en los marcos y en los planos que hace la gran investigación y la gran ciencia. Eso no es posible. Se ha visto con ojos negativos el hecho de que puedan haber profesores o universidades que hagan docencia. Universidades que hagan docencia están estigmatizadas. Todas tienen que hacer investigación. En principio, en el papel, en el ideal, eso es perfecto. En la práctica, nosotros que somos docentes, no es claro que para hacer nuestro sílabus, para nuestras prácticas, tenemos que valernos de la investigación, pero la investigación en sí, la que aporta al desarrollo del pensamiento y de la ciencia, es una habilidad que no todos tenemos, ¿no? Es una inclinación que no todos, y un conjunto de conocimientos. Por ejemplo, en mi caso, si me pongo 8 horas diarias al microscopio para hacer una cantidad de investigaciones, no está conmigo, ni siquiera en las técnicas de investigación social, ¿no es cierto? Eso ya hacen personas. Estas personas deben ser identificadas para que sean debidamente aprobadas. Requisitos para ser rector, requisitos para ser decano, ¿no? Todas estas cosas han mezclado de tal manera la situación
que no podemos hablar de buenos tiempos para la Universidad Ecuatoriana. Bueno, hay bastantes temas todavía por abordar en este programa, de manera que en este momento corresponde hacer un primer corte y ya volvemos aquí con nuestros invitados. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Un poder musical. Un poder de palabras. La radio distinta, distinta. La radio Democracia. La radio Democracia. 920. La radio de la gente. Sentimos lo que la gente siente. Amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere. Pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Una estación insuperable. Democracia. 920 AM. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia. La radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Gracias por seguirnos. Vale decir que a este programa fue invitado el profesor Mauro Servino de la Flaxo y nos dejó plantados. Y también con anticipación fueron invitados justamente el director del CENESID, René Ramírez, y también la rectora encargada del IAEN, que también, bueno, los dos dijeron tener la agenda llena y por ese motivo no pudieron estar aquí. Pero siempre nos interesa tener también la otra visión de los temas, ¿no? Del lado oficial es importante también tener las explicaciones debidas que son necesarias. Así que por primera vez, en este caso, quiero hacer públicos estos llamados para que vengan, para que también estén aquí para conversar e intercambiar las ideas. Doctora Mancero, hay problemas puntuales que se van presentando en los proyectos emblemáticos del gobierno. En menos de un año, por ejemplo, ha ocurrido que el doctor Fernando Albericio, el primer rector de Yachay, se fue. Él dice que obviamente lo echaron, pero desatando una polémica inmensa que yo creo que causó un grave daño al proyecto de la Universidad de Yachay, que no sé realmente si se ha recuperado de tremendo golpe. Luego ocurre que la primera comisión gestora de la Universidad de las Artes de Guayaquil también renuncia en conjunto, en masa, se fueron todos. Un asunto que no ha tenido ninguna explicación de parte del gobierno, nadie ha dicho una palabra, sencillamente se fueron, nombraron nuevos miembros de la comisión gestora y como que no ha pasado nada. Y ahora resulta que otra universidad importante, el IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el presidente Correa nombró hace 2 meses, a fines de enero, a su nuevo rector, el doctor Claudio Rama Vitale, un profesor uruguayo, y nos enteramos que abruptamente, intempestivamente presenta su renuncia, y cuando lo fuimos a buscar para también invitarlo a este programa, resulta que ya abandonó el país. Y no hay, asimismo, ninguna explicación al respecto. Sencillamente sabemos que ahora está encargada del rectorado la doctora Analía Mintillaga, no me quiero equivocar con su apellido, que es una profesora argentina, y que sabemos además
porque eso lo ha dicho mucho, es pareja justamente el director del CENESID, René Ramírez. No hay explicaciones, doctora Mancero. Pasan estas cosas que obviamente van entorpeciendo el desarrollo del proceso, si hay un proceso en marcha. ¿Qué ocurre, doctora? Bueno, a mí me parece que responde mucho a lo que ha dicho también el colega, un proyecto caótico realmente. No ha habido un norte, no ha habido una dirección clara. Han tratado de hacer varios cambios, varias reformas, es cierto, se ha invertido dinero, es cierto, pero ha habido demasiada improvisación, ha habido irresponsabilidad, porque a la gente que está dirigiendo la educación superior no tiene ni la experiencia, ni la trayectoria, ni la formación suficiente como para poder dirigir, o sea, pasar por un aula, ser de ayudante de cátedra o quizá profesor de un curso, no le da para dirigir el sistema. La Universidad Ecuatoriana tiene una trayectoria, es un sistema de educación superior que tiene universidades públicas, universidades privadas, universidades cofinanciadas, que tiene una trayectoria de gremios, en fin, que ha sido una trayectoria, digamos, de mucho tiempo, de una lucha también de la universidad pública, por ejemplo, por posicionarse del lado de los sectores sociales con mayores desventajas, que sin embargo en los últimos tiempos se han introducido problemas de mercado, ¿no? de una educación privada que ha querido lucrar. Entonces son problemas complejos que me parece que los ha tratado de manera improvisada. ¿El problema nace de la cabeza, entonces, considera usted? Yo creo que del equipo gestor, ¿no? Creo que es una cabeza, es un equipo que ha estado ahí y que, digamos, la manera más errática de la gestión se lo ve precisamente en el IAEN. Porque el IAEN ha sido la universidad pública, yo lo digo con conocimiento de causa. ¿Usted estuvo ahí? Estuve ahí durante 2 años, mientras era rector Carlos Arcos, pero, digamos, las presiones eran insostenibles, ¿no? Y eso va haciendo que cada vez rectores duren cada vez menos tiempo. Y se ven una cantidad de cambios y cosas que realmente son... ¿Presiones de qué tipo? O sea, académicamente, dentro de una universidad, ¿cómo funciona eso, doctora? Explícanos un poco para entender, porque realmente sabemos de los manejos y presiones políticas en otros ámbitos, pero dentro de una universidad realmente es difícil. Lo que pasa es que, digamos, se van formando grupos, clanes, que son de redes familiares, redes clientelares, redes de amigos, académicos, y que van introduciéndose. En el caso del IAEN ha sido así, porque algunos de nosotros entramos por concurso. En mi caso, un concurso de mérito se convocó públicamente en la prensa, sin tener relación con nadie presente, y muchos de mis colegas entraron de esa forma. Pero si usted tiene por detrás que hay una red clientelar, una red familiar que está presionando, esa gente quiere posicionarse y, claro, como consta o goza, digamos, de los favores de quien dirige el sistema de educación superior, eso se va convirtiendo se le quita autonomía a la universidad. Casi es una mafia la que está introducida ahí, y las decisiones ya no se toman siguiendo los órganos regulares que están previstos, digamos, de cómo funciona un consejo académico, el debate, en fin, sino a través de estas presiones, de estas redes que están enquistadas. Y en el IAEN es el caso más patético, dramático, porque un rector que dure 2 meses y luego creo que ha tenido en los últimos años quizá unos 6, 8 rectores, he perdido la cuenta ya. Y justamente la más duradera creo que ha sido la doctora Mintillaga, que es de quien estamos hablando y ahora está al frente del rectorado. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Ella obviamente es la pareja y se sabe del doctor Ramírez, pero ella fue nombrada vicerrectora también con el voto de los profesores, y por ahí leí que fue casi unánime el asunto. Entonces, los profesores también que integran el cuerpo colegiado para designar sus autoridades, ¿qué responsabilidad tienen? Bueno, si hablamos de votos de profesores, yo también escuché que eran 2 votos, porque quienes pueden votar al final, los que van quedando, porque la gente en el IAEN, recursos valiosos en algunos casos, han salido, ¿no? Hemos salido porque ese no era un espacio académico que brinde las oportunidades como para poder realmente hacer un trabajo académico. Entonces, creo que de lo que escuché fueron votos, porque pueden votar muy pocos, porque al final tampoco se han quedado ya sin docentes y no se han abierto nuevos concursos, todos este tipo de problemas, ¿no? Pero claro, ahí hay un conflicto de intereses, porque una rectora, digamos, de una universidad con este carácter, que ahora es reconocida como universidad pública de posgrado del Estado, y quien dirige el CENESID, pues hay evidentemente un conflicto de intereses, y por eso es que ponen a otro rector, pero me parece que no es un modelo que, bueno, alguien escribió
de forma anónima un artículo recientemente sobre la situación y planteaba que lo que cabe es cerrar el IAEN, no cabe otra cosa porque ya se ve que es un modelo totalmente inviable. Leí ese artículo en un portal que se llama lalineadefuego.com. Me imagino que será alguien de ahí adentro del IAEN, porque estaba muy bien informado de todo, de unos gastos superfluos, una especie de derroche de recursos, compra de plasmas por todos lados. Sí. Me empapé bastante del asunto del IAEN ahí. Pero el asunto es bastante significativo, porque resulta que el gobierno tomó a esta universidad, que estaba obviamente bajo control de los militares, para supuestamente hacer la escuela de posgrado de los funcionarios públicos, ¿no? Ese era el objetivo que también parecía loable. Viene la intromisión política, supongo que a eso se refiere usted, con las decisiones que se están tomando, y se echa todo bajo al punto de que ahora está en riesgo la propia institución, que hay gente que pide su cierre. ¿Qué se puede hacer para revertir esto, Mónica? Bueno, yo creo que solo un golpe de timón bien fuerte puede lograr cambios, ¿no? Ahí, yo que vi de cerca me parece que devolver pidiendo perdón a los militares quizás es una de las alternativas, ¿no? ¿Usted cree? Me parece que, a ver, escuelas de posgrado de funcionarios públicos, escuela de gobierno, como era el proyecto que queríamos hacer con Carlos Arcos. Yo fui decana inclusive de la escuela de gobierno. Digamos, estábamos en ese intento, ¿no? de poder formar realmente funcionarios públicos de alto nivel, que puedan tomar decisiones de política pública, porque en el momento que la burocracia, digamos así dicha, ¿no? En el sentido beberiano, no en el sentido peyorativo, se convierte en una fuerza totalmente independiente, ¿no? Que no tenga esos vaivenes políticos, esas influencias, más bien puede ser un elemento importante para llevar adelante proyectos con visión de Estado, ¿no? Por supuesto. Entonces, esa era la idea de formar. Esto fue imposible por precisamente estas presiones que más que políticas, yo creo que este rato ya fueron, como le digo, de redes clientelares y familiares que son absolutamente dañinas para o sea, el entorno, en ¿no? teoría, la línea de poder nace en el CENESID, que está a la cabeza del doctor Ramírez, y en teoría debe controlar las universidades, una de ellas dirigida por su esposa. O sea, es una cosa que por delicadeza incluso debería tratar de arreglarse, ¿no? Doctor Villarroel, yo quisiera preguntarle a usted, la Universidad Central fue obviamente escenario de muchos conflictos políticos, pugnas, politización también obviamente, se hablaba de eso, manifestaciones callejeras, tenía esa imagen y el gobierno quiso revertir eso. ¿Cómo ha funcionado el plan en el caso de la Universidad Central? Ya el anterior rector, y usted lo dijo, y tenía buenas relaciones con el presidente Correa, tuvo una buena cantidad de recursos. ¿Eso cómo ha implicado un mejoramiento en la calidad de la Universidad Central? Me parece que ha habido mala prensa para con la Universidad Central. Ha habido mucho descrédito. No hay que olvidar que los principios, fines y objetivos de la Universidad Central no siempre han coincidido con los principios de la gran prensa y de muchos gobiernos. Se ha estigmatizado mucho su movimiento estudiantil, se ha estigmatizado el papel de sus autoridades y se ha dejado de reconocer lo que la Universidad Central ha significado en la historia universitaria y en la historia del país. Todos los días, todos los años abonan a que la Universidad Central haya prestado importantísimos servicios en pro de la ciencia y la cultura. No es el momento de hacer una recopilación de eso, pero creo que palabras y frases hechas, repetidas hasta el cansancio por muchos medios de comunicación, muchos compañeros periodistas y desde luego muchos políticos que han querido medrar con eso, le han desprestigiado de alguna manera a la universidad dentro de este espíritu de cosas. Hoy la Universidad Central sufre los embates de lo que podría ser los problemas de la universidad pública, ¿no? Su plantel docente está sometido a una red infinita de trámites. Se privilegia la parte administrativa, se privilegia el llenar formularios, tal como ocurre en escuelas y colegios, la presentación de cantidad de documentos, perfiles, evaluaciones, sílabus, en desmedro, por ejemplo, de la actividad docente. Ahora te preocupas más en llenar formularios que en preparar clases. Se pierde tiempo, en definitiva. Y más que todo, el tema de la investigación, ¿no? En estos términos, la investigación viene a ser una actividad sacrificada de muchos docentes
y podría decir que inclusive la otra actividad que ha sido característica de la Universidad Central, que es la vinculación con la comunidad, la extensión universitaria, el ejercicio del gobierno y del cogobierno, el ejercicio de la autonomía universitaria, están bastante deteriorados. En ese sentido, el aporte de la universidad es sacrificado en este momento, porque pende sobre ella el problema económico. Es decir, si tú no actúas más o menos como quiere el Plan Nacional de Investigación y los 7 saberes, etcétera, si no te vas adecuando a aquello que significa que en los primeros años tienes que dar el pensamiento de la revolución ciudadana, el buen vivir, que es el Plan Nacional de Desarrollo, con otro nombre, entonces no estás en buena mira con el gobierno, y por lo tanto siempre existe la posibilidad. Fíjese que si bien nosotros tenemos un sistema remunerativo al día en este momento, no ha habido ascensos, no ha habido recalificaciones de profesores, y ya mismo nos toca lo mismo que a los compañeros profesores de la Politécnica, que no paguen los sueldos. Usted ha tocado un tema bastante importante, que es justamente el de la implantación de un pensamiento político dentro de la universidad. Usted habló, por ejemplo, del buen vivir. En la práctica, ¿cómo se da esto en las aulas, doctor Villarroel? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se reúnen con los profesores? ¿Qué les dicen? ¿Qué hay que enseñar? ¿Cómo se politiza en ese sentido la educación universitaria? Es un mecanismo complejo, pero efectivo desde el punto de vista de los intereses y posibilidades del poder. En primer lugar, el sistema de educación en lo que se llama el curso de nivelación, para todos quienes no pudieron ingresar a primero por los problemas de la educación secundaria o media, donde también hay una gran cantidad de problemas por el bachillerato unificado, etcétera, van al curso de nivelación. Entonces, el curso de nivelación no lo dan los profesores de universidad, por lo menos no lo daban, porque han cambiado, ¿no? Porque están cambiando permanentemente, que es otra de las características. Estos profesores contratados son contratados por SEACES. Sí, entonces, su bibliografía es la bibliografía del gobierno. Nosotros hemos visto cómo el texto para lenguaje son los discursos del presidente. Y es fundamentalmente los discursos del presidente, sí, señor, se enseñan en los cursos de nivelación de los estudiantes universitarios. Sí, y en materia, por ejemplo, en materias como desarrollo del pensamiento y técnicas intelectuales, es el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Nacional de Buen Vivir. No, eso está en la ley, eso está en el Reglamento General de Aplicación de la Ley de la LOES, de la Ley Orgánica de Educación Superior. Dice no solo eso, sino que dice lo siguiente: tu perfil, el perfil de egreso, el perfil profesional, tiene que estar acorde con lo que plantea el plan de desarrollo de tu cantón, de tu provincia y fundamentalmente del país. No puedes salirte de eso. Por eso es que ahora hablamos de que ya no hay autonomía. Las universidades y la Universidad Central no puede efectivamente emprender en muy importantes proyectos de investigación científica, porque o no le dan los recursos o no tiene la suficiente posibilidad del cabildeo para mantenerlo, no, sino que el gobierno va a ver mal que las investigaciones, las pocas que se hagan, no estén dentro de la línea de investigación. Y no solo no hay autonomía universitaria, sino que no hay libertad para los estudiantes de escoger la carrera de su preferencia, que es lo que también hay tantos reclamos. Me dicen que es el momento de hacer una segunda pausa, así que ya volvemos. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias.
Una estación insuperable. Democracia. La radio de la gente. Una estación insuperable. Democracia. 920 AM. Un poder musical. Un poder de palabras. La radio distinta. La radio Democracia. La radio Democracia. 920. La radio de la gente. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia. La radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Gracias por seguirnos. Estamos aquí en Focus en Democracia tratando la situación de la Universidad Ecuatoriana. Se ha tocado aquí algunos aspectos del manejo del gobierno en el tema universitario, pero en los últimos meses un hecho en particular denotó el interés realmente ferviente de control por parte del gobierno en el asunto de la Universidad Andina, en el que sencillamente desconoció un proceso de elecciones, se nombró un rector, al gobierno no le gustó, salieron por ahí algunos, obviamente, argumentos legales para desconocer el nombramiento de César Montaño, y ahora entiendo que están en un proceso de arreglo para designar un rector que sea un poco del agrado, me imagino, del gobierno. Esto ya es, Mónica, le pregunto a usted, evidencia frontal, ya sin ningún tipo de maquillajes, de las intenciones políticas que tiene el gobierno de manejar el sistema. Bueno, yo creo que sí. La forma como se dio fue bastante burda, ¿no? Creo que fue un desnudarse, ¿no? Porque como este cuento del rey desnudo, ahora creo que afloró totalmente la intención del rey y quedó desnudo, digamos, de ese afán de penetrar a la universidad, de dominar y de tener pues a su candidato que no recibió el apoyo de la comunidad académica, la Universidad Andina. Y claro, lo que pasa es que finalmente terminan apelando a cuestiones legales, que es penoso, ¿no? Porque no, digamos, apelar a una cuestión legal para desconocer un proceso que fue democrático dentro de la propia universidad, me parece que les causó más daño a ellos mismos, ¿no? Porque terminó totalmente la candidatura oficialista, no recibió ningún La ventaja que tiene el respaldo. gobierno es que ellos controlan el flujo económico, y eso es una presión, obviamente, casi un chantaje. Y el presidente también aprovechó la coyuntura para hacer el anuncio de que les va a cortar toda la inyección de recursos que daba el Estado. Hablamos de 32 millones de dólares, que es una cifra importante para cualquier universidad. Y de paso se tocó también a la Flaxo, que no estaba metida en el lío, pero salió perjudicada también. ¿Qué tanto afecta este tipo de acciones, ya más de tipo político, al desarrollo normal de una universidad, en este caso en su flujo económico, Afecta Mónica? mucho y es algo contradictorio porque al final la política de becas ha sido uno de las banderas del régimen, ¿no? Y ciertamente se ha invertido recursos muchísimo, ni sabemos cuántos, se han ido aproximadamente más de 11.000 becarios al extranjero, pero los costos que se han incurrido en cada uno de esos se calcula que superan los $30.000. Mientras que individualmente por estudiante, mientras que en las universidades ecuatorianas no se ha dado becas, digamos, desde el Estado como tal, desde el CENESID para estudios de posgrado en el Ecuador, cosa que no debería ser así. Se debería haber hecho algún tipo de arreglo para que también sean incentivados posgrados, para que se vayan formando y generando las capacidades internas, diríamos, ¿no? Pero bueno, estas dos universidades recibían lo que por ley les correspondía y venían recibiendo desde antes. Pero evidentemente al amenazarles con el tema de los recursos económicos, me parece que es un golpe terrible al desarrollo de todas esas capacidades de los estudiantes que no pueden salir fuera del país y que además de eso están enfocados en el área social, ¿no? En el caso de las dos universidades son temas de área social, sobre todo donde están estos posgradistas, pero que han generado una serie de capacidades. Tenemos publicaciones, proyectos de investigación, gente formada, o sea, ha sido un trabajo de muchos años, de décadas, en el caso de las dos universidades, Flaxo y Andina, ¿no?
Entonces, más allá de lo económico, que la crisis impacta, bueno, entendemos y creo que las universidades están dispuestas a ver qué se puede hacer sobre eso, pero no utilizar el arma, digamos, la amenaza de quitarles recursos para lograr penetrar a esa universidad. Es como que, bueno, mucha gente estaba interpretando, están buscándose ya un nicho para poder luego tomarse esta universidad, una cosa. Será un castigo porque la Universidad Andina les da cobijo en su sede a opositores políticos. Siempre ahí se hacen eventos, lanzamientos de libros que obviamente al gobierno no le gustan, se recibe a conocidos opositores. También entonces la universidad está un poco pagando por haber obviamente dado preferencia política a este tipo de sector opositor. Ese es el problema de perder autonomía universitaria, porque la academia tiene que ser independiente, crítica por naturaleza, crítica al poder, a las estructuras vigentes, en fin, es el espíritu crítico de la universidad tiene que primar, y cuando ocurre en sistemas tan, digamos, de una hegemonía total como esta, ¿no? Vertical, jerárquica, lo que ocurre es esto, ¿no? Que finalmente son actores, muchos de los rectores de las universidades no se pronuncian. ¿Por qué? Porque tienen temor de que les quiten los recursos. O sea, siempre hay esta amenaza velada que hace que la Universidad Ecuatoriana esté en silencio. Y debería, ¿no? Debería pronunciarse la universidad, por ejemplo, en la conveniencia, digo yo, las facultades de Ciencias Económicas, respecto a la conveniencia o no del nuevo paquete tributario que ha mandado el gobierno a la Asamblea. Una opinión académica de cualquier universidad, de la Central, de las privadas, de la UDLA, de la San Francisco, debería darse en ese sentido, ¿no? Sí, habitualmente eran actores, digamos, que venían incidiendo y venían pronunciándose, pero desde los propios rectores que tenían un rol en la opinión pública, se los ve totalmente callados, ¿no? Silentes. Pero es extraño porque inclusive a la propia Flaxo se le da un premio 15 días antes de que venga esta amenaza, me parece unas 3 semanas antes. Entonces sí es una política errática y contradictoria porque se le premia porque la universidad estaba bien calificada, pero sin embargo luego viene este otro. Parece que pagó los platos rotos porque en la Flaxo hay muchos amigos del gobierno en realidad por la bronca que había con la Universidad Andina. Doctor Villarruel, llegó la crisis y así el gobierno no la quiera denominar de esa manera, pues es evidente. Y las noticias son desalentadoras en ese sentido. Esta misma semana vimos que se paralizaron los cursos de nivelación en la Politécnica Nacional porque sus profesores decían que les debían 6 meses de trabajo. Una situación insostenible para cualquier ser humano, para cualquier trabajador. Mucho han aguantado en realidad. A mí me sorprende esa capacidad de aguante de los maestros de la Politécnica de haber soportado eso. ¿Qué va a quedar trunco con la crisis económica en el tema universitario, doctor? El mantenimiento de los laboratorios, el mantenimiento de los espacios físicos, la actualización de equipos, la desaparición del transporte estudiantil, la rebaja fundamental de montos para bienestar estudiantil, la desaparición de fondos para becas. Por ahora se ha disminuido mucho. Hay becas, en la Universidad Central hay becas, pero lo que existe es una disminución sustancial, progresiva y sistemática de recursos para la universidad. De hecho, ya estamos sintiendo el que no puedan renovarse, como acabo de señalar, los equipos. No hay el reconocimiento a los profesores por sus obras, o sea, por sus libros. No hay la recategorización. Este es un proceso que está detenido completamente. Se van a detener, se van a hacer más lentos los procesos de evaluación y de acreditación, porque son procesos que requieren mucha inversión. Si una calificación en primera instancia del CEACES, que es la instancia de evaluación y acreditación, determina que esta facultad necesita un laboratorio, un aula, un ascensor o alguna cosa, o accesos para personas con alguna minusvalía, entonces la universidad, para poderse acreditar, tiene que construir eso. Pero la universidad no puede cobrar un solo centavo a los estudiantes, porque el sistema de gratuidad dispuesto por este gobierno funciona en el sentido de que el estudiante no puede pagar ni por una copia, peor todavía para un laboratorio o alguna cosa de estas. Eso, según conocemos de algunas universidades públicas, se está cayendo porque de lo contrario tú no tienes reactivos en los laboratorios de química, en los laboratorios de las facultades de ciencias médicas, ¿no? Entonces va a haber poco a poco la contribución estudiantil. ¿Qué es lo que ha significado?
el fortalecimiento de las academias, de los institutos de nivelación de los estudiantes. Ahora proliferan estas instituciones universitarias que cobran a los estudiantes para que puedan con lo cual la gratuidad quedó. Ellos sí pueden cobrar, sí. La verdad es que veo que sí pululan y en las calles los letreros son muy llamativos, atrayendo a los estudiantes. Lo más importante sería entonces en cuanto a las consecuencias, a la disminución progresiva del presupuesto. Entonces, todos los profesores accidentales o de contrato, como acaba de acontecer en la Politécnica, tienen que salir. Y los profesores de planta, los profesores titulares, los profesores a tiempo completo, que de acuerdo al ideal que se tenía de dar 6 horas de clase y las demás de investigación, ahora quedará a lo siguiente: te van a aumentar el número de horas, vas a tener que dar mucho tiempo a la famosa llena de formularios y los trabajos de investigación que ya están detenidos. En la Universidad Central, si no me equivoco, según el último informe del rector, habían 50 proyectos de investigación de tipo semilla. Están presentados, están listos, pero no hay dinero. No van a, ni los grandes proyectos. Y el otro tema, doctor, es el desempleo. Ya hemos tenido noticias de despidos de profesores y en grandes cantidades en la UTE, por ejemplo, en la universidad privada. También algo escuché de la Universidad de Loja, que también hay salida de maestros, justamente porque las universidades privadas también se sienten un poco asfixiadas con el tema presupuestario. Y la salida, obviamente, más rápida que tienen es recortar gastos, y en este caso por el lado de los profesores. Esto también va a generar un problema serio con los maestros. Sabemos que hay universidades privadas que se han visto obligadas a la disminución importante de su plantel docente, ¿no? Hasta el 60% en una de ellas. 60%. De docentes. ¿Eso por qué se da? Porque se registró el menos número de estudiantes. Como allí pagan, especialmente en las que solo viven del dinero que pagan los estudiantes y de las cofinanciadas con el Estado, el número de estudiantes ha rebajado fundamentalmente. Hay carreras que no se han abierto en universidades de mucho prestigio que son privadas. Hay que señalar que también la política del Estado con respecto a la educación privada también ha fracasado. Esto será motivo de otra conversación, pero tampoco no hay coherencia, no hay sindéresis en el tratamiento de la universidad privada y peor todavía en lo que tiene que ver con la universidad pública. Ya estamos por terminar, pero esta pregunta se la hago a los dos. Si algo se avanzó en el tema universitario, por lo menos en asuntos de estructura, de requisitos, como aquellos de obviamente poner a los profesores condiciones de masterado, de PhDs, si algo hubo de desarrollo en ese sentido, ¿la crisis económica puede ser un riesgo de retroceso también en todos los sentidos para la Universidad Ecuatoriana? Primero le pregunto a usted, Mónica. Un riesgo sí, pero vamos a ver, en la Constitución está aprobado que se debe, digamos, los recursos para la universidad están atados, ¿no?, a un porcentaje inclusive del PIB. Entonces, si esto se respeta, no deberían, teóricamente, afectarse, ¿no? Yo creo que ahí lo que cabe es, porque la crisis económica es evidente, de todas maneras, como mencionaba el doctor, hay un porcentaje muy grande de recursos, casi la mitad de ellos, o más de la mitad, que no lo han manejado directamente las universidades, sino que lo ha manejado el CENESID para programas en donde ha habido demasiado dispendio de recursos, como el caso de Yachay, el caso del proyecto Prometeo, el caso del proyecto Ateneo, varios proyectos en donde se ha despilfarrado dinero. Entonces yo creo que es el momento de cerrar eso, ¿no?, y entregar los recursos que requieren las universidades para hacer su actividad académica con todos los componentes que debe tener y que esto sea garantizado tal como lo dice la Constitución y la ley, de tal manera que se corran los menos riesgos posibles en este sentido. Doctor, le pregunto, ¿vamos a quedar peor que antes? Creo que es necesaria una profunda reforma del sistema educativo, porque mire, hay miles de bachilleres que no tienen trabajo y el sistema educativo te envía a la universidad. Entonces la universidad es al mismo tiempo una forma de pasar la juventud y también una forma de adquirir una profesión. Pero graduado que sea el profesional universitario, no está el mercado como para poder absorber a tanto profesional. Y a los 10.000 becarios que están afuera. Fíjese que el presidente de la República, en una de las sabatinas, cuando estaba este señor, me parece, de Pastaza, que dijo, aquí está el mejor puntuado, ¿dónde está? Aquí estoy, señor, y estoy desempleado. Ramírez, ¿por qué no le es un problema muy complicado. Sería bueno que lo más importante que ha hecho el gobierno se quede.
por ejemplo, en lo que tenga que ver con parámetros precisos para la evaluación de las instituciones universitarias, parámetros justos, técnicos, hechos por profesionales ecuatorianos. No olvidemos que las primeras pruebas de evaluación que se hicieron fueron con instrumentos mexicanos, con instrumentos uruguayos, ¿no? No, eso tiene que quedar. Nunca el profesorado universitario se ha opuesto a la evaluación. Nunca ha escapado a ser calificado. Los sistemas de acreditación de las universidades, perfecto, pero tendremos que pisar a fondo. Seguramente vamos a tener que desarrollar los sistemas universitarios en una etapa de crisis. Esto no puede cerrarse, jamás. Habrá que hacer una reingeniería de todos los megaproyectos, esta especie de Silicon Valley que querían hacer en Urcuquí, todo ese tipo. Van a tener que ser repensados. Nos va a dar mucha pena porque lo que quede de eso también es muy grave porque no es cierto que toda la población de Urcuquí felicita, no es así. El daño ecológico es sumamente y hay mucha importante. Tierra que se compró que ahora está totalmente inactiva, no tiene ningún tipo de producción y hay malestar, eso también lo sabemos. Las grandes reformas de las universidades tienen que hacer los universitarios. Las personas de fuera, tal como ha pasado ahora, le han hecho demasiado daño. Les agradezco, gracias doctora Mónica Mancero, gracias doctor Marco Villarruel. Este ha sido un programa realmente de altura académico, como les gusta justamente al presidente también debatir con la academia. Así que les agradezco por su atención. Estaremos la próxima semana con una nueva emisión de Focus en Democracia. Muchas gracias. Democracia.